Doctor Pedro Cateriano, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos esta mañana. Buenos días, Glatzer. Un gusto estar nuevamente Gusto de contigo. saludarlo. Gusto de saludarlo. ¿Qué cosa más falta por descubrir para darse cuenta que aquí, desde nuestro punto de vista, había una conspiración? Ayer se ha conocido que el entorno del señor Merino de Lama y gente vinculada al partido, que en algún momento fue de Valentín Paniagua y de Fernando Belaúnde Terry, llamaron al ministro de Energía y Minas para transmitirle calma y ofrecerle que él se iba a quedar en un gabinete de transición que ya estaban buscando conformar en la sombra. ¿Cuál es su apreciación, doctor Cateriano, de todo lo que hemos visto estos días? Poco a poco creo, Glatzer, que se ha ido agravando la crisis. Algunos creen que ya se ha contenido, pero vemos que más allá de los gestos, la oposición al gobierno mantiene su punto de vista de conminar la asistencia del presidente el día viernes. Si bien es cierto, por ejemplo, Acuña, que es uno de los socios en esta aventura con Antauro Humala, ha dicho públicamente que no está de acuerdo con la vacancia, el Parlamento no ha actuado en consecuencia. Por lo tanto, estamos ante una responsabilidad histórica del Tribunal Constitucional. Eh, que el Parlamento continúe con este despropósito implicaría un rompimiento del orden constitucional. Y no es algo que digo ahora, Glatzer, es una posición jurídica que también la manifesté públicamente cuando se inició el proceso de vacancia contra el expresidente Kuczynski. Solo que en esa situación, o mejor dicho, en esa ocasión, Kuczynski no defendió su investidura presidencial, sus propios ministros renunciaron y algunos de ellos, para usar el nombre propio, Olachea, le exigió la renuncia. ¿Y acaso esa fue la razón por la cual claudicó Kuczynski? Ahora vemos que el presidente Vizcarra ha adoptado una posición diferente. Él ha dicho que no va a renunciar y va a defender con todos los instrumentos constitucionales y legales que tiene a su alcance la investidura presidencial. Pero ciertamente los hechos que se han ido revelando, como por ejemplo lo que ayer ha contado el ministro de Energía y Minas, Inchausti, lo que hacen es, digamos, explicar aún más este proceso de conspiración. Cuando se me negó el voto de confianza, fueron muy pocas las voces, diría que una o dos voces, que adelantaron esta situación. Una de ellas tu colega, la periodista Rosa María Palacios, quien públicamente manifestó que acá iban por el presidente Vizcarra y que simplemente yo era un obstáculo del momento. Y luego, en una entrevista con el congresista Ivovich, le tocó el tema de la vacancia y el congresista de Acción Popular negó ese hecho. Un golpe de Estado como este o una estrategia política para acosar a un presidente de la República e intentar derrocarlo no se hace pues en 24 horas, Glatzer. Y los hechos que se han venido revelando reflejan, demuestran, dan más que indicios razonables que acá ha habido una conspiración y que todavía estamos en un proceso de un golpe en marcha. No encontramos otra explicación a las llamadas del presidente del Congreso Merino a los jefes de las Fuerzas Armadas. No encontramos otra explicación a estos intentos de ir ya armando un equipo para garantizar esa cooperación en la eventualidad de que el Congreso derrocara a Vizcarra. Así lo prueba la manifestación pública del ministro Inchausti. Entonces, en ese contexto también, estos audios ilícitos, difamando a la fiscal de la Nación, confundiendo a la gente, también revelan cuál era el objetivo principal de Luna, Acuña, Merino y compañía. Sin duda alguna, obstruir la acción de la justicia
como ayer muy claramente también lo ha señalado Gustavo Gorriti, porque no hay otra razón luego de lo que ha venido sucediendo. El fondo del asunto era ese. Acuña acosado, su hermano recientemente condenado por el Poder Judicial, Luna también metido en líos judiciales con allanamientos a sus locales. Esa ha sido entonces la razón de ejercer su influencia, su poder político, de ordenar a sus bancadas para que se sumen a esta causa política liderada desde la cárcel por Antauro Humala. Y ahora, curioso porque, digamos, doctor Cateriano, ahí no media pues ningún asunto que uno mínimamente podría decir ideológico, de sintonía programática, propositiva, etcétera. Aquí es un complot para beneficiar su interés, pero quisiera yo, si me lo permite, ponerle una serie de hechos para ver si desde su reflexión estos están de alguna manera concatenados, ¿no? Yo sí creo que tienen relación, pero puede usted sin duda discrepar de eso. Primera escena, lo nombran a usted presidente del Consejo de Ministros. Yo creo que el presidente de la República, y se lo he dicho a usted en alguna entrevista cuando era primer ministro, pensando en que el último año iba a ser difícil. Entonces dice que hay un político experimentado para que también vea esa parte. Creo que él pensaba ya que el último año iba a ser difícil. Lo llaman, usted va al Congreso a hablar con el señor Merino y le pide que adelante su presentación para que le den el voto de confianza antes del 28 de julio. ¿Qué diferencia había entre antes del 28 de julio y después? Que si no le dan la confianza, el presidente podría todavía tener la posibilidad de hacer cuestión de confianza. Después del 28 ya no. Luego de eso, sucede lo que usted después ha explicado, que el señor Merino de Lama, yo digo, lo extorsiona. Usted dice, le insinúa, le dice que habría que ver si convenía o no que deje al ministro de Educación y al ministro de Economía. 2. Tercero, después de eso, no le dan el voto de confianza a usted, lo sacan de la escena, lo sacan de juego. 4, ponen al señor Martos, al que por supuesto tenemos todo el respeto, pero tiene otro talante, otra manera de relacionarse, y lo sacan con un aplauso pensando en que seguramente iban a llevar la mejor relación con él. Y después viene todo lo que hemos visto los últimos días. ¿Tiene todo eso que ver con lo que usted llama esto no se prepara de un día para otro? exactamente, creo que has hecho una evaluación lógica de los hechos acontecidos. No es que esto ocurre de casualidad. Y de otro lado, no hay que olvidar, Glatzer, que tuve diálogos con todas las agrupaciones políticas y en el caso de Acción Popular, no solo con su dirigencia política, sino también con su grupo parlamentario, a pedido expreso del señor Merino. El señor Merino me llama por teléfono y me dice, también te tienes que reunir con el grupo parlamentario porque como sabes hay distintas tendencias y en la convocatoria que has hecho al Grupo de Acción Popular, los parlamentarios no se han sentido representados. Hicimos ese espacio, fueron los parlamentarios, me acompañaron la ministra de Economía y la ministra de Salud. Tuvimos un diálogo abierto y franco. A diferencia de lo que ocurrió con la dirigencia política de Acción Popular, en donde inclusive luego de la reunión, el sector más radical, digamos, Johnny Lescano, salió y públicamente manifestó un apoyo y dijo, hay que extenderle el voto de confianza a Cateriano. Y yo luego tengo la reunión con los parlamentarios y en esa reunión, digamos, abierta, tampoco hay una conminación ni una demanda completa. Naturalmente se escucharon críticas contra el presidente, contra la gestión de mi antecesor, pero en ningún momento yo me imaginé que luego de esas conversaciones Acción Popular iba a negarme el voto de confianza. Claro, pero digamos, han venido haciendo las cosas como las hizo el señor Merino, pensando en que nadie se iba a enterar lo que estaban trabando bajo la mesa. Porque esa llamada, y usted, doctor Cateriano, ha sido ministro de Defensa también, llamar a los militares no tiene sino una sola connotación, que es la histórica, que es en un escenario de crisis llamarlas para que puedan deliberar a favor
de lo que tú le estás proponiendo. ¿Cómo es eso de que llamar a la calma? ¿Acaso el presidente del Congreso que llame pues a la Asociación de Padres de Familia en los colegios para darles calma, al Club del León? No, llamó a los militares. Digamos, eso tiene una sola connotación. Pero ahí quería resaltar algo sobre lo cual le quiero preguntar. La madurez de los militares, ¿ah? O sea, la convicción democrática. O sea, ellos pensaron que iban a encontrar a un Nicolás de Valle Hermosa, a un Villanueva Ruesta, a alguien así, pero encontraron a Astudillo, al almirante. Entonces, encontraron gente así. ¿Qué piensa de eso? ¿Cómo ha tomado esto las Fuerzas Armadas? Yo lo que creo que además revela un respeto a las jerarquías, una disciplina, porque apenas recibieron estas llamadas, tanto el general Astudillo como el almirante Cerdán, reportaron inmediatamente de estos hechos al ministro de Defensa. Por esa razón, el ministro de Defensa ha estado absolutamente informado de todo lo ocurrido. Y eso ha, digamos, desnudado la felonía constitucional de Merino. Esto no es como algunos dirigentes de Acción Popular ahora pretenden justificar un llamado a la calma, como también jocosamente ha dicho Merino. Dicho sea de paso, es el mismo estilo. También cuando llamó a comunicarme que no iban a darme el voto de confianza, luego dijo que esa convocatoria fue para que tomara las precauciones y también para calmar o tratar de lograr un consenso político cuando evidentemente estábamos frente a una amenaza. Por esa razón, inmediatamente luego de la reunión con Merino, le informé de este hecho al presidente Vizcarra. O sea que ese es un estilo que ha empleado Merino en dos momentos diferentes, pero que reflejan a su vez la forma en la que ha venido actuando desde ese momento Merino, ¿no? Ahora, pero Merino o el señor Alarcón, y es una pregunta que quiero hacerle, no son las piezas principales, me da la impresión, son los operadores por el papel que tienen hoy en el Congreso, uno presidente de la Comisión de Organización y otro presidente del Congreso. Aquí tiene que haber una fuerza detrás mucho más solvente y poderosa que los haya empujado a una aventura de esa naturaleza. O sea, esto no es un asunto que el señor Merino se levantó un día, se vio al espejo y dijo, oye, me veo como Paniagua. No, o sea, alguien le tenía que alentar y le haber dicho, no te preocupes que nosotros vamos a hacer tu soporte político para que tú impulses eso de esa manera. Eso es lo que hay que averiguar. Pero ¿qué señales tenemos de eso? Usted ha mencionado ya algunas. Bueno, ya tenemos algunos indicios, como por ejemplo que dos líderes políticos, representantes de fuerzas políticas con presencia en el Parlamento, le solicitaron al presidente Vizcarra ampliar el mandato legislativo. Y el presidente Vizcarra no ha revelado los nombres de estos líderes, pero eso implicaba también una propuesta inconstitucional que significaba plantearle un golpe de Estado al presidente Vizcarra. Y luego de que el presidente Vizcarra rechaza este planteamiento de estos dos líderes políticos, viene el acoso político del Parlamento al gabinete del presidente Vizcarra, es decir, las amenazas de interpelaciones, las interpelaciones a los ministros y finalmente la negación de confianza cuando concurría al Parlamento. Es decir, sí ha habido una secuencia, digamos, que respaldan esa iniciativa política golpista que le plantearon al presidente Vizcarra y que él rechazó. Que se Ahora, vea, que se sí, vea con lo que ayer ha declarado el ministro Inchaustegui, naturalmente. no, está clarísimo. O sea, ellos han venido desde distintos frentes generando esas condiciones, entre comillas, para poder asumir de facto el gobierno después de lo que consideraban y daban ya por hecho. Porque el señor Merino de Lama no es que ni siquiera empieza a hacer las llamadas, dice él, para calmar a determinados sectores después de que estaba por consumarse la vacancia. La llama inclusive antes de que se inicie el proceso de discusión sobre la admisibilidad de la vacancia. O sea, él ya se había proyectado, porque alguien seguramente le dijo que así iba a ser,
como presidente de la República. Porque todo ese procedimiento, y eso hay que reconocerlo, y creo que el doctor Cateriano es en ese sentido en la política, digamos, una excepción, una cosa medio rara que todavía hay en la política, y es que ha sido coherente con este punto de vista, es verdad. O sea, los principios no se defienden, depende a quién está en algún momento, digamos, argumentando sobre aquello. Por eso cuando alguien dice, pero en tu momento, a veces dice, ¿no? Tú dijiste esto de Humala, o tú dijiste esto de todo. Sí, pues, porque en su momento tenían la razón. Ahora, que hayan terminado involucrados en actos que tienen que investigarse es otro tema, pero a la gente se le defiende por principio. Entonces, eso es bien importante. Y ahí quería justamente preguntarle por esto que hoy día también se está todavía discutiendo en torno a la viabilidad. ¿Por qué llama antes de que se inicie el proceso de discusión? O sea que en la contabilidad de los votos ellos ya tenían cierta idea de que la mayoría estaba de acuerdo con ellos. Esto puede haberse conversado ya inclusive sobre los audios mucho antes. Naturalmente. Yo repito lo que he señalado hace algunos minutos. Una estrategia como esta se coordina con anticipación. También las otras votaciones han servido para calcular si es que esas agrupaciones que habían pactado a través de sus dirigentes iban a cumplir. Cuando ellos han sentido que tenían el control de la situación, han dado el paso siguiente, pero felizmente ha habido una reacción ciudadana que se ha indignado con este tufillo golpista impulsado por el Congreso. Glatzer, si no hubiese sido por los medios de comunicación y la ciudadanía, el Parlamento hubiese continuado en este afán golpista. Por esa razón, creo que esta conspiración ha sido trabajada y requiere, por lo tanto, una investigación del Ministerio Público. Ante la Fiscalía de la Nación, el señor Inchausti tendrá que dar los nombres. Más adelante también, quiénes fueron las personas que, digamos, hicieron esos planteamientos. ¿Por qué razón y cómo se coordinó la llamada a los jefes militares en ese contexto de parte de Merino? Es decir, hay una serie de hechos que requieren ser profundizados mediante una investigación fiscal o judicial sin, digamos, hay que decirlo, la contaminación política del Parlamento. Porque hemos visto que el Parlamento ha llegado a extremos, Glatzer, que ni siquiera el Congreso fujimontesinista se atrevió a llevar adelante. ¿Cómo pudo este Congreso que tiene, o que sí, que tiene un origen democrático, haber llevado adelante un proceso de pedido de vacancia por incapacidad moral al presidente Vizcarra y en simultáneo ese día, mientras se debatía la moción, estaba interrogando a una de las personas que resultaba centrales en el proceso de imputación? Eso es inadmisible, eso constituye una violación grotesca del debido proceso, un conculcamiento del derecho de defensa, y por esa razón digo que este proceso nació viciado, y creo que también deberían ser argumentos para que el Tribunal Constitucional, antes del día jueves, pueda resolver el pedido de la medida cautelar que dentro de la demanda competencial se ha presentado ante el Tribunal Constitucional. Doctor Cateriano, y sobre lo que acaba de decir, le voy a hacer algunas preguntas, varias para respuestas rápidas. Entonces, por lo que usted acaba de argumentar, lo que corresponde acá es una denuncia penal contra el presidente del Congreso de la República. ¿Cuál delito sería por el cual debería ser investigado a la luz de lo que el señor Inchausti, por ejemplo, ya ayer ha dado a conocer? Y junto con eso le pregunto, ¿debería prosperar la censura del presidente del Congreso de la República para que otra persona, digamos que no sea él, pueda conducir de aquí en adelante todos los procesos que se van a derivar de este tipo de actos que hoy día estamos comentando? Bueno, yo no soy penalista, en todo caso hay una discrepancia, pero es evidente
que hubo conspiración, que hubo actos preparatorios de la sedición, que hay todavía un intento de un golpe de Estado en marcha, y eso se tendrá que, ya desde el punto de vista penal, yo estoy dando una opinión jurídica desde el punto de vista constitucional, adecuar esa denuncia que debería ser a través de un proceso de acusación constitucional, porque a diferencia del presidente de la República, a los parlamentarios sí se les puede acusar constitucionalmente durante su mandato. Y sería saludable para la democracia del país que los congresistas que han defendido el orden constitucional presenten esa acusación constitucional en el ejercicio de funciones, ahora, como una demostración mediante la cual no todo el Parlamento, porque no podemos generalizar, Glatzer, ha estado metido en este chanchullo antidemocrático y golpista. Por esa razón, me atrevería modestamente a exhortar que aquellos grupos que han tenido un verdadero comportamiento democrático de defensa del orden constitucional planteen ahora la acusación constitucional contra Merino, contra Alarcón y contra todos aquellos que resulten responsables, naturalmente. Eso al margen de la decisión que de oficio o a petición de parte debe adoptar la Fiscalía de la Nación. Ahora, y eso implica entonces, intuyo, que también se debe censurar al presidente del Congreso para que no siga en funciones en ese cargo que es tan importante en medio de esta crisis, ¿no? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Ahora, otra cosa por lo que usted ha dicho, no solo de quienes pueden estar atrás, sino de todo lo que hemos podido apreciar, ha sido la configuración o el armazón, digamos, que han venido la construcción de la conspiración, ¿no es cierto? ¿Cuál hubiese sido, desde su punto de vista, por los antecedentes? No es una especulación, sino en base a las motivaciones que tenían quienes están detrás de esta conspiración, lo que hubiese hecho un gabinete de Merino. Es decir, ¿qué cosa es lo que hubiera puesto en primer orden para satisfacer los intereses de aquellos que lo llevarían ilegalmente al poder? Bueno, Glatzer, eso ya es entrar al terreno de la especulación, ¿no? Y francamente yo creo que la situación para Merino tampoco hubiese sido fácil de llevar adelante y concretar el golpe. Hoy día la comunidad internacional, a diferencia del pasado, sí condena rotundamente las aventuras golpistas. Es más, ahora hay una preocupación de la comunidad internacional. Hemos tenido el pronunciamiento de los presidentes de la comunidad andina, también de Luis Almagro, el secretario general de la OEA, y hay una expectativa internacional. Ya esta no es una noticia nacional ni local. En los principales medios internacionales, el Parlamento nos ha puesto en medio, y esto hay que decirlo, Glatzer, en medio de la crisis sanitaria más grave de nuestra historia republicana, en esta vergonzosa situación, en donde el Parlamento simplemente ha dejado de lado los problemas sanitarios del país, de los enfermos, de las muertes que enlutan a cientos de familias en el país, y también saboteando, hay que decirlo muy claramente, el programa económico, porque un contexto político tan delicado como este ciertamente frena el flujo de inversiones en el país, traba el proceso de manejo de los asuntos de gobierno, frena las ejecuciones presupuestales, deja de lado la agilidad administrativa, distrae a los ministros de Estado que están metidos en este lío político defendiendo el orden constitucional, y se produce una situación de, digamos, una situación problemática para el manejo. Yo no quiero pensar lo que significaría que se vaque al presidente Vizcarra. Ese sería un paso a la anarquía política, económica y jurídica del país, y eso lo debemos detener. Por esa razón reitero que el Tribunal Constitucional está ante una responsabilidad histórica, y esta es una ocasión que sirve para probar también cómo las instituciones políticas funcionan en un país cuando ciertos órganos o poderes del Estado
cometen esta clase de atropellos constitucionales. Ahora, para terminar, doctor Cateriano, porque esto sin duda no tiene que significar para nadie, no significa de modo alguno, y usted así lo ha expresado en otras entrevistas que ha tenido, impunidad para el presidente. Si de los audios que estamos pudiendo escuchar se deriva alguna responsabilidad del presidente, pues él tendrá que responder. Sobre eso le pregunto, ¿no es cierto? Más allá de lo que la Constitución establece, que es después del 28 de julio, ¿qué le ha parecido? ¿Usted ve elementos ahí atendibles en términos de una investigación fiscal? ¿Y qué le ha parecido el entorno del presidente? ¿No es cierto? Muy, pues, escaso, pobre, muy frágil, muy limitado y al parecer con muchos pleitos que no se explican en la política, se explican, digamos, en las relaciones interpersonales que parece han sido muy intensas en todo sentido. Entonces, ¿qué le ha parecido? ¿Le ha terminado sorprendiendo esto? ¿Usted algo pudo apreciar cuando estuvo cerca del presidente el poco tiempo que estuvo de estas cosas ahí que había de alguna manera que manejar en cierta medida con cuidado? Yo reitero lo que ya he declarado, ¿no? Que estos audios son penosos, son vergonzosos. Y sin duda alguna, Glatzer, merecen una profunda investigación. Y en ese sentido hay que respaldar la acción de la Fiscalía, que ya en otros casos, específicamente en el caso Lavajato, ha dado muestras de absoluta independencia en el ejercicio de su función. A la Fiscalía se le ha tratado de eh, buscar un tinte político, ideológico, un sesgo en su accionar, y no ha sido así. Hemos visto cómo políticos de centro, de derecha, de izquierda, han sido investigados por la Fiscalía, desde la señora Villarán, pasando por Alejandro Toledo hasta el malogrado líder aprista. O sea que en ese sentido hay que respaldar la acción de la Fiscalía y del Poder Judicial posteriormente. Y esto valga la ocasión, Glatzer, porque escuché su comentario editorial antes de comenzar el programa. La democracia sí permite la sanción y hemos visto a lo largo de estos años cómo aquellas personas que traicionaron al pueblo, que se enriquecieron, que se fugaron o que intentaron huir del país para evitar la acción de la justicia, todos al final han sido sometidos a la acción de la justicia. Así ocurrió con Fujimori, así aconteció con García, así está pasando con Toledo. El único caso, digamos, que de una persona que se sometió voluntariamente a la acción de la justicia es el caso del expresidente Humala. Pero todos, al final de su mandato, han respondido por sus actos ante la justicia. Eso lo permite la democracia, eso no lo permite la dictadura, que ha sido el drama del Perú. La gran tragedia del Perú han sido las dictaduras, las de izquierda y las de derecha. Y a puertas del bicentenario, Glatzer, tenemos que condenar estas aventuras golpistas. Y resulta sumamente trágico para la historia parlamentaria de nuestro país que sea el Poder Legislativo el que esté empeñado en romper el orden constitucional, el órgano que malinterpreta los artículos de la Constitución y que además actúa abusivamente en el ejercicio del poder y no parece ciertamente un parlamento democrático, sino un parlamento fantoche como los que existieron lamentablemente en el Perú durante la dictadura de Odía o gobiernos dictatoriales que lo único que hicieron fue manchar de corrupción y de falta de libertades políticas y económicas para el país. No, no, y para los que se llenan la boca de ser liberales, ¿no es cierto? Y que defienden supuestamente el orden constitucional, algunos están avalando esta barbaridad que es la que ha hecho la asamblea manejada por Chávez y Maduro, por ejemplo, cuando acusa a sus opositores políticos. En una, ¡pum!, lo sacan y se acabó, y se acabó. Y este es un asunto, como digo, de principios. Aquí, y se hace bien en decir siempre, esto no es de derecha y de izquierda. Las dictaduras son dictaduras, punto. La democracia es democracia y no puede carecer de algo que es fundamental, equilibrio de poderes. Eso es fundamental en el sistema democrático y eso es una cosa que no hay que perder de vista.
Doctor Pedro Cateriano, le agradezco muchísimo por haber conversado con nosotros esta mañana. Gracias, encantado. Hasta una Que le próxima vaya muy oportunidad. bien. Ha sido Suscríbete a nuestro canal de YouTube, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No hay Derecho en Vivo.